Bienvenidos de nuevo a mi canal. Si eres nuevo por aquí, bienvenido. Me llamo y este es el lugar donde desmenuzamos los secretos mejor guardados del mundo del espectáculo, analizamos tendencias y sobre todo, nos divertimos muchísimo. Hoy prepárense porque vamos a sumergirnos en un tema que ha estado incendiando las redes sociales y que tiene a todos, pero a todos, hablando. Si lo adivinaron por el título, vamos a hablar de Mert Ramazan Demir y Afra Saraoglu. Y no vamos a hablar de su talento actoral, que es innegable, sino de algo mucho más jugoso, de la posible conexión secreta que nadie vio venir y que ahora parece confirmarse. Así que si eres fan de Yalan, si te has obsesionado con la química innegable de Ferit y Seyran, si te has preguntado alguna vez si esa chispa que vemos en pantalla es real, este es tu vídeo. Ponte cómodo, trae tus palomitas, porque vamos a desenmarañar este misterio juntos. Pero antes de empezar, como siempre, quiero pedirte un favorcito. Si te gusta este tipo de contenido, si te entretiene y te mantiene al día con los últimos chismecitos, no olvides suscribirte al canal. Es totalmente gratis y me ayudas muchísimo a seguir creando contenido para ti. Además, activa la campanita para que no te pierdas ni un solo vídeo. Ahora sí, vamos al grano. La verdad es que la relación entre Mert y Afra ha sido un tema de debate desde el principio de Yalan. La química entre ellos en la pantalla era tan palpable, tan intensa, que era imposible no preguntarse si había algo más allá de la amistad y el compañerismo profesional. Al principio ambos negaron rotundamente cualquier romance, insistiendo en que eran solo buenos amigos y compañeros de trabajo. Pero como dicen por ahí, donde hay humo, hay fuego. Y el humo empezó a hacerse cada vez más denso. Fotos y vídeos de los dos actores fuera del set comenzaron a circular por las redes sociales. Momentos captados por fans en restaurantes, en aeropuertos, incluso en fiestas privadas. Nada explícito, claro, pero sí lo suficientemente sospechoso como para levantar las cejas de cualquiera. ¿Recuerdan esas miradas? Esas miradas intensas, llenas de significado, que intercambiaban Ferit y Seyran en la serie. Pues bien, esas mismas miradas, esas mismas sonrisas cómplices, también se empezaron a ver fuera de la pantalla. Y no solo eso, sino que también empezaron a surgir testimonios de personas que aseguraban haberlos visto juntos, en plan romántico, en diferentes lugares. Uno de los momentos más comentados fue cuando se les vio saliendo de un restaurante de Estambul, tomados de la mano. Aunque intentaron pasar desapercibidos, los paparazzi lograron captar el momento y la foto, por supuesto, se hizo viral en cuestión de segundos. A partir de ahí, las especulaciones se dispararon. Pero, ¿qué decían ellos? Pues seguían negándolo todo. Insistían en que eran solo amigos, que se llevaban muy bien y que disfrutaban de la compañía del otro. Y claro, es comprensible. Después de todo, son actores profesionales y saben cómo manejar la prensa y la opinión pública. Sin embargo, hace unas semanas, algo cambió. Un nuevo vídeo, aparentemente grabado por un fan, mostraba a Mert y Afra besándose en un club nocturno. El vídeo, de baja calidad, no dejaba lugar a dudas. Era claramente ellos, y estaban besándose. A partir de ese momento el silencio se rompió. Las redes sociales explotaron, los medios de comunicación se hicieron eco de la noticia, y la presión sobre Mert y Afra se hizo insostenible. Al principio intentaron mantenerse al margen, pero finalmente decidieron hablar. En una entrevista conjunta para una revista turca, Mert y Afra confirmaron su relación. Si lo leyeron bien, confirmaron su relación. Reconocieron que al principio intentaron mantenerlo en secreto por miedo a la reacción del público y por no querer afectar la serie. Pero que con el tiempo se dieron cuenta de que lo que sentían era real y que no podían seguir ocultándolo. Afra, con una sonrisa radiante, declaró que Mert era una persona increíble, que la hacía reír todos los días y que la apoyaba incondicionalmente. Mert, por su parte, dijo que Afra era una mujer maravillosa, que lo inspiraba a ser mejor y que la amaba profundamente. La noticia, como era de esperar, causó furor entre los fans de Yalan. Muchos celebraron la confirmación de su romance, diciendo que siempre habían sabido que había algo especial entre ellos. Otros, más escépticos, se mostraron sorprendidos, pero igualmente felices por la pareja. ¿Pero qué significa esto para la serie? ¿Afectará de alguna manera la relación entre Ferit y Seyran? Pues es difícil saberlo con certeza. Lo que sí sabemos es que la química entre Mert y Afra en la pantalla es innegable, y que su relación en la vida real podría incluso intensificarla.
Algunos expertos en televisión creen que la confirmación de su romance podría aumentar la popularidad de la serie, atrayendo a más espectadores que quieren ver cómo se desarrolla la relación entre Ferit y Seyran. Otros, sin embargo, advierten que podría generar expectativas demasiado altas y que si la serie no cumple con esas expectativas, podría decepcionar a los fans. En cualquier caso, lo que está claro es que la relación entre Mert y Afra ha revolucionado el mundo del espectáculo turco y que ha generado un debate apasionante sobre la vida real y la ficción. Y ahora, llegamos a la parte más importante, ¿qué opinas tú? ¿Crees que Mert y Afra hacen buena pareja? ¿Te sorprendió la confirmación de su romance? ¿Crees que afectará a la serie? Déjame tus comentarios abajo. Quiero saber tu opinión. En resumen, hemos visto cómo la relación entre Mert Ramazan-Demir y Afra Saraoglu, que al principio era solo un rumor, se ha confirmado como un romance real. Hemos analizado las señales que nos indicaban que había algo más que amistad entre ellos, desde las miradas cómplices hasta las fotos y vídeos captados por los fans. Y hemos reflexionado sobre el impacto que esta relación podría tener en la serie Yalan. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Me encanta desmenuzar estos temas con ustedes, leer sus comentarios y compartir nuestras opiniones. Muchísimas gracias por ver este vídeo hasta el final. De verdad, lo aprecio muchísimo. Espero que te haya gustado, que te haya entretenido y que te haya dejado con ganas de más. No olvides dejarme tus comentarios abajo. ¿Qué te pareció este vídeo? ¿De qué te gustaría que hablara en el próximo? Quiero saber tu opinión. Y por último, pero no menos importante, te invito a que le des like a este vídeo si te gustó, a que lo compartas con tus amigos y familiares para que también se enteren de este chismecito, y a que te suscribas al canal si aún no lo has hecho. Es totalmente gratis y me ayudas muchísimo a seguir creando contenido para ti. Gracias de nuevo por todo su apoyo. Les mando un abrazo enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Ciao. Pero espera, que aún hay más. Porque este culebrón turco es más jugoso que un melocotón en pleno verano. No podemos quedarnos solo con la confirmación del romance. Tenemos que ir más allá, investigar a fondo como auténticos detectives del amor. Vamos a sumergirnos en la cronología de este romance, a analizar cada detalle, cada rumor, cada pista que nos han dejado Mert y Afra a lo largo de este tiempo. Prepárense para el análisis más exhaustivo de la historia. Desde el principio de la producción de Yalan, la química entre Mert y Afra era evidente para todos los que estaban en el set. Los rumores comenzaron a circular casi de inmediato. Fuentes cercanas a la producción comentaban sobre las risas constantes entre ellos, las miradas prolongadas, la forma en que se cuidaban el uno al otro. Al principio se atribuía todo a la buena química profesional, algo esencial para que sus personajes, Ferit y Seyran, funcionaran a la perfección. Pero la realidad, como suele suceder, era mucho más compleja. Recuerdo una anécdota que me contó una amiga que trabaja en el equipo de maquillaje de la serie. Me dijo que durante una escena especialmente emotiva, en la que Seyran le confesaba sus sentimientos a Ferit, las lágrimas de Afra eran tan reales y sentidas que hasta el equipo técnico se emocionó. Y lo curioso es que después de la toma, Mert se acercó a Afra y la abrazó con una ternura que iba más allá de la simple camaradería. Según mi amiga, en ese momento muchos en el set pensaron que algo más estaba sucediendo entre ellos. Pero los rumores no se quedaron solo en el set de grabación. Pronto las redes sociales se llenaron de fotos y vídeos de Mert y Afra fuera del trabajo. Los fans, con su agudo ojo de águila, comenzaron a notar pequeños detalles que parecían confirmar un romance. Un collar que Afra llevaba puesto y que casualmente Mert había lucido en una entrevista unos días antes. Un gorro que se intercambiaban en diferentes fotos. Pequeños gestos sutiles pero reveladores, que alimentaban las especulaciones. Y luego, claro, estaban las escapadas. Avistamientos en restaurantes de lujo en Estambul, paseos románticos por la costa del Bósforo, incluso un viaje secreto a Bodrum, una famosa ciudad turística, donde supuestamente se alojaron en la misma villa. Aunque ninguno de estos avistamientos fue confirmado oficialmente, la acumulación de rumores y pruebas era cada vez más difícil de ignorar. Uno de los momentos clave en este culebrón fue, sin duda, la fiesta de cumpleaños de un amigo en común. En las fotos y vídeos que circularon en redes sociales, se podía ver a Mert y Afra bailando muy cerca el uno del otro, riendo y conversando animadamente.
En un momento dado, Mert rodeó la cintura de Afra con su brazo y le susurró algo al oído, haciéndola sonreír. Ese gesto, aunque inocente en apariencia, fue interpretado por muchos como una clara señal de que había algo más que amistad entre ellos. Y llegamos al famoso vídeo del beso en el club nocturno. Ese vídeo, borroso y granulado, fue la gota que derramó el vaso. Aunque la calidad de la imagen era mala, la silueta de los dos actores era inconfundible. Y no había dudas, se estaban besando. Ese vídeo, que se hizo viral en cuestión de minutos, obligó a Mert y Afra a romper su silencio y a confirmar lo que todos sospechaban. ¿Pero por qué tardaron tanto en confirmar su relación? Esa es una pregunta que muchos fans se han hecho. Y la respuesta, creo yo, es multifactorial. En primer lugar, como mencioné antes, ambos son actores profesionales y saben cómo manejar la prensa y la opinión pública. Sabían que confirmar un romance podría generar una atención mediática aún mayor, algo que no necesariamente querían. En segundo lugar, es probable que tuvieran miedo de la reacción del público. Yalan es una serie muy popular en Turquía y en otros países, y los fans tienen una visión muy clara de cómo deben ser Ferit y Seyran. Confirmar un romance en la vida real podría alterar esa percepción y afectar la serie de alguna manera. En tercer lugar, y quizás lo más importante, es que es posible que ellos mismos no estuvieran seguros de lo que sentían al principio. Las relaciones en el set de grabación pueden ser intensas y confusas. Se pasan muchas horas juntos, se comparten emociones fuertes y se crea un vínculo especial. Pero no siempre es fácil distinguir entre la amistad, la admiración y el amor verdadero. Es posible que Mert y Afra necesitaran tiempo para procesar sus sentimientos, para ver si lo que sentían era real y duradero. Y una vez que estuvieron seguros, decidieron compartirlo con el mundo. Ahora bien, ¿qué significa este romance para el futuro de Yalan? Esa es la gran pregunta. Algunos creen que podría darle un impulso a la serie, atrayendo a más espectadores que quieren ver cómo se desarrolla la relación entre Ferit y Seyran. Otros, como mencioné antes, temen que pueda generar expectativas demasiado altas y que, si la serie no cumple con esas expectativas, podría decepcionar a los fans. Personalmente creo que la clave está en cómo los guionistas y los directores manejen la situación. Si logran integrar el romance de Mert y Afra en la trama de la serie de una manera sutil y orgánica, podría ser un gran éxito. Pero si intentan forzar la situación o si se dejan llevar por el sensacionalismo, podría ser un error. En cualquier caso, lo que está claro es que el romance de Mert y Afra ha revolucionado el mundo del espectáculo turco y que ha generado un debate apasionante sobre la vida real y la ficción. Es una historia de amor que ha capturado la atención de millones de fans en todo el mundo y que, sin duda, seguirá dando mucho que hablar en los próximos meses. Y ahora, mi gente, les toca a ustedes. ¿Qué opinan de todo esto? ¿Creen que Mert y Afra hacen buena pareja? ¿Les sorprendió la confirmación de su romance? ¿Creen que afectará a la serie? Déjenme sus comentarios abajo. Quiero saber su opinión. Y no se olviden de suscribirse al canal para no perderse ni un solo chismecito. Les mando un abrazo enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Ciao.